Las sesiones en el desarrollo de páginas web nos sirven para almacenar información que se memorizará durante toda la visita de un usuario a dicha página web. En este video tutorial aprenderemos a manejar sesiones con PHP. Veamos un esquema del funcionamiento general. Partimos de que tenemos un formulario en donde el visitante o el usuario va a ingresar su usuario, que puede ser su correo, su nick o lo que sea, y una contraseña que previamente ha registrado. Y posteriormente dichos datos van a ser sometidos a un proceso de validación. Va a haber un script PHP que se va a encargar de consultar si dichos datos son válidos, y si todo está correcto, pues lo va a enviar a una página de usuario, que es en donde ya pues vamos a manejar lo que son las variables de sesión. Si el proceso no es correcto, pues lo va a devolver nuevamente al formulario y le va a mostrar algún mensaje de que sus datos no son correctos. Un ejemplo muy claro del uso de variables de sesión se da en la página de Facebook. Entonces ellos simplemente pues tienen un formulario acá pequeño en donde uno ingresa un usuario y una contraseña. Al ingresar pues va a haber un proceso de validación. Si todo está correcto, pues nos va a llevar a una página de usuario en donde tenemos datos propios del usuario o de la persona que esté logueada. Entonces cada usuario que entra en un sitio, que abre una sesión, pues esta sesión es independiente de los otros usuarios. Yo también lo utilizo mucho con mis usuarios, las personas que están afiliadas a mi red o que están siguiendo mis cursos. A ellos pues se les genera un usuario y una contraseña, y cuando ingresan tienen acceso exclusivo a cierta información, y pues así yo controlo quiénes pueden ver unas cosas y quiénes no, y también ellos pues saben que están dentro de su página privada, que pueden actualizar los datos ahí, que pueden pedir soporte personalizado, etcétera. Entonces, como les digo, es importante que aprendamos a manejar sesiones con PHP, ya que se está utilizando mucho en el desarrollo web actualmente. Vamos a realizar un ejemplo práctico de sesiones en PHP. Al final podrán descargarlo completamente junto con la base de datos utilizada y todos los scripts empleados. Entonces vamos a partir de que tenemos una base de datos. En este nivel pues ya debemos haber aprendido a crear tablas y a crear campos. Y pues acá tenemos una tabla con ciertos datos de un usuario. Vamos a consultarlos. Entonces aquí tenemos un ID de usuario, que es un número único que se está autoincrementando y es la llave primaria de nuestra tabla. Tenemos unos nombres de ese usuario, unos apellidos, otros datos más, un usuario y una contraseña. Entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo es crear un formulario sencillo en donde vamos a pedirle al visitante que nos ingrese el usuario y la contraseña. Vamos a hacer el proceso de validación y finalmente lo vamos a llevar a una página personal de ese usuario. Entonces vamos a emplear tres scripts, tres archivos diferentes. Uno que he llamado formulario.html, que acá lo tenemos. Es un formulario sencillo, no voy a hacer énfasis en cómo se construye. Con ayuda de Dreamweaver estos formularios se crean fácilmente. Vamos a utilizar un script PHP que lo he llamado script acceso usuario.php. No hay nada de HTML, todo lo que se hace aquí es comprobación, validación, y vamos a hacer en una página final, que he llamado página de usuario.php, página-piso usuario.php. Ahí vamos a mostrar los datos de ese usuario que está registrado, y pues vamos a emplear las variables de sesión. Vamos a imprimir en pantalla algunas de esas variables. Entonces es importante tener pues el Dreamweaver. Como les dije, el ejemplo lo pueden descargar, está comentariado, y pues lo importante es entender el funcionamiento, y ya después pues pueden implementarle las demás opciones propias de su página de usuarios. Entonces, bueno, aquí tenemos el formulario. ¿Qué tiene este formulario? Pues tiene dos campos, dos inputs, uno que he llamado usuario y otro que he llamado contraseña. Acá no se puede utilizar la ñ, y es tipo password, tipo contraseña. Pues como les dije, es
es HTML sencillo. Acá pues podemos ver que es el action. En el momento en que se le dé clic en el botón, pues me va a redirigir, me va a enviar los datos a script-piso acceso-piso usuario.php, que es el script que tengo aquí para hacer la validación. El método pues es post, este es el método en que estoy enviando estos dos datos, el usuario y la contraseña. Acá está el submit o el botón. Entonces continuamos. Este no tiene mayor explicación. Entonces vamos aquí al script. Primero partimos de que vamos a realizar la conexión con la base de datos. Estas cuatro primeras instrucciones que tenemos aquí son funciones que se encargan de conectarse, de validar primero que se haya ingresado un usuario y una contraseña de nuestro gestor de base de datos correctamente, y de imprimir en pantalla pues si no se pudo establecer la conexión. Bueno, ya una vez hemos realizado el proceso de conexión con la base de datos, lo que vamos a hacer es iniciar las variables de sesión. La instrucción session start, así como está acá la función, perdón, es la que se encarga de iniciar una sesión o continuar una sesión que ya se pudiera estar abierta. Posteriormente, lo que vamos a hacer es recibir los dos datos que el usuario nos ha ingresado en el formulario. ¿Cómo los recibimos? Con esta función post. Entonces aquí tenemos este texto corresponde al mismo texto o al mismo nombre que le hemos dado al campo de texto, al input que está aquí. Eso es importante que esté tal cual se escribió. Si acá está en mayúscula, acá debe estar en mayúscula. Entonces lo recibimos con esta instrucción y lo guardamos en la variable PHP llamada usuario. Las variables PHP, pues como saben, se definen con el signo pesos previo. Y asimismo hacemos con el campo contraseña o contraseña, lo guardamos en la variable PHP contraseña. Entonces, una vez ya hemos recibido los datos y los hemos guardado, entonces vamos a realizar la consulta para saber si estos datos que nos ha ingresado ese usuario están en la base de datos y son correctos. Entonces vamos a ejecutar una instrucción SQL que nos va a decir que me seleccione de la tabla usuarios, que es esta tabla que tengo aquí. Aquí está la tabla usuarios, que me seleccione todos los campos, o sea, el nombre, la edad, todos los campos que tengo ahí registrados. El asterisco significa seleccióneme todos los campos. Donde, aquí viene la condición, donde usuario sea igual al usuario al dato que el visitante registró, y contraseña, o sea, tienen que cumplirse las dos condiciones, sea igual a la variable o a la contraseña que hemos guardado en esta variable. Entonces se ejecuta la consulta y se guardan los resultados, o sea, los datos que estamos jalando o consultando se van a guardar en el arreglo fila. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pueden presentarse dos opciones. La opción 1 es que el usuario no existe o que los datos están incorrectos. Entonces, acá lo que estamos diciendo es si no se encontró nada. Si no se encontró nada, entonces le vamos a mostrar un mensaje de alerta, un alert, en el navegador al visitante, indicándole que el usuario y el password están errados, que por favor verifique. Y lo vamos a redirigir al primer script, al script donde está el formulario, que es el que he llamado formulario.html. Y la opción 2 es que si esté logueado, que si estén los datos correctos. Entonces, si sí está correcto, entonces aquí es donde empieza a funcionar las variables de sesión de PHP. ¿Qué hacemos? Entonces definimos dichas variables y posteriormente pues redirigimos al usuario a su página personal. Entonces primero pues vamos a crear estas variables, las guardamos, creamos una variable llamada ID usuario, que es este número único. Es muy importante que cada usuario tenga su ID, como le quieran decir, pero que sea único, que sea un autoincrementable, un número que sea un autoincrementable. Y otra variable de sesión que vamos a inicializar es los nombres de dicho usuario. Entonces ya todo está correcto, los redirigimos con esta instrucción, los redirigimos a la página de usuario. Entonces ya aquí en la página de usuario, ¿qué hacemos?
arrancamos las variables de sesión, hacemos una validación de que efectivamente haya una sesión correctamente iniciada. Si no, pues lo va a dirigir nuevamente a formulario.html para que se loguee. Y pues ya podemos imprimir acá en pantalla las variables de sesión que hayamos iniciado. Podemos imprimir, por ejemplo, acá a este lado, al lado derecho estoy imprimiendo los nombres para indicarle al usuario, pues para mostrar que el usuario está logueado. Y asimismo, pues con el ID podemos consultar otros datos mediante consultas SQL. Por ejemplo, podemos saber ¿qué más? Yo tengo aquí otros campos que son, por ejemplo, la edad. Puedo hacer una consulta y mostrarle la edad. Puedo hacer una consulta y mostrarle los apellidos, etcétera. Entonces, por lo pronto vamos a probarlo así como está. Entonces, aquí tenemos nuestro formulario. Lo voy a refrescar. Voy a verificar, pues los datos que ingresé son Voy a ponerlos mal para verificar que esté haciendo la validación correcta. Entonces acá pueden ver que me salió el alert que me está diciendo usuario o password errados, por favor verifique. Es el alert que está aquí, Entonces al darle a aceptar me va a redirigir nuevamente al formulario, o sea, no me dejó ingresar. Entonces voy a ingresarlos ahora sí correctamente. Entonces veremos que aquí ya estoy en la página de usuario y pues aquí me está imprimiendo en pantalla el usuario que está logueado, que corresponde a esta instrucción que está acá en la parte superior derecha de nuestra tabla. Entonces, ¿cómo hago una consulta? Voy a imprimirle aquí en pantalla el apellido de ese usuario que está logueado. Entonces, lo que puedo hacer es, como el apellido no lo guardé en variables de sesión, pues, pero sí guardé el ID, entonces con el ID ya puedo consultar lo que quiera. Entonces vamos a hacer la consulta aquí. Para no perder tiempo la voy a copiar por acá una consulta, esta por ejemplo. Y voy a cambiar la instrucción SQL. Entonces le voy a decir seleccióneme el apellido de la tabla de usuarios, está correcto aquí, donde el ID de usuario sea correspondiente a este que está aquí logueado. Bueno, aquí se me fueron dos signos pesos, entonces lo corrijo. Y este pedazo de consulta lo borro. Cerramos aquí bien. Y le voy a decir aquí que me guarde en una variable que voy a llamar apellidos, que me guarde el resultado, ¿no? Entonces, en el arreglo fila, simplemente con paréntesis angular, le digo que me muestre el campo apellidos y ya lo tengo aquí guardado en la variable php apellidos. Entonces puedo, por ejemplo, aquí me paro aquí en la parte de diseño y le puedo aquí imprimir en pantalla su apellido es, y ahora con la función echo de PHP, primero abro y cierro PHP, con la función echo imprimo en pantalla la variable PHP apellidos. Guardamos los cambios y vamos nuevamente a nuestro navegador, refrescamos con F5 o acá con la función de refrescar y pues vemos que nos ha salido un error. Entonces, ¿por qué ha salido este error? Por la sencilla razón de que aquí en este script todavía no he realizado el proceso de conexión con la base de datos. Entonces, las mismas 4 instrucciones que tengo aquí al comienzo, entonces las copio y las pego en el script que he llamado página usuario. Guardamos cambios nuevamente. Es que sin estas instrucciones, pues esta consulta no se va a poder ejecutar porque el script en ningún momento ha hecho conexión con la base de datos.
Entonces vuelvo nuevamente al navegador, refresco y aquí tenemos su apellido es Rodríguez Reyes, que es lo que tenemos aquí en la tabla de nuestra base de datos. Asimismo podría consultar la edad. Entonces, ¿cómo hago para consultar la edad? Entonces aquí con la misma instrucción SQL puedo decirle seleccióneme apellidos y edad, y aquí pues copio esto mismo, lo pego aquí debajo, pero pues ahora lo voy a guardar en una variable que se llame edad, y el campo aquí pues es edad, y aquí debajo le voy a decir su edad es dos puntos, y acá vengo al código, imprimo en pantalla con la función echo la variable edad que acabo de crear, punto y coma, y cierro, guardamos cambios, volvemos a nuestro navegador. Pues les recuerdo que esto lo estoy trabajando localmente, por eso en ningún momento han visto que yo utilice FTP para subir el script y probarlo. Yo aquí tengo el app-serve, que es el software que me permite correr PHP y MySQL localmente. Entonces refresco y acá tenemos el resultado de la consulta. Su edad es 26. Y asimismo yo puedo manipular la información y mostrarle a ciertos usuarios unas cosas y también a su vez proteger estas páginas de usuarios para que no todo el mundo para que las pueda ver, es decir, para que no sean de acceso público. Algo que falta hacerle a este proceso de variables de sesión con PHP es destruirlas, es decir, es cerrar la sesión. Lo que hacemos en Facebook cuando le damos salir este proceso es lo que se conoce como destruir las variables de sesión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agregar por aquí debajito un texto, un enlace que se va a llamar cerrar sesión, y para ello he utilizado un script que ya tengo aquí listo que se llama desconectar usuario, en donde lo que hago es utilizar la función session destroy, la que se encarga de terminar la sesión, y pues le muestra un mensaje al usuario de que su sesión ha terminado. Vamos a ponerle aquí correctamente. Esta es la forma correcta de salir del Facebook, de salir de nuestro correo electrónico, de salir de todas las páginas en donde tengamos información personal e información privada. Entonces siempre debemos buscar la opción cerrar sesión, y siempre debemos darle a nuestros usuarios también esa opción cuando creemos páginas para ellos en donde manipulen información privada. Entonces lo que voy a hacer aquí, ya ingresé el texto, insertar un vínculo que me abra el script que he llamado desconectar usuario.php. Entonces ya lo tenemos ahí, ya le hemos dado la opción al usuario de que se desconecte. Guardamos, volvemos acá, actualizamos, y pues ya verán que cuando le dé aquí cerrar sesión, le hemos dado, le va a mostrar el mensaje su sesión ha terminado correctamente. ¿Qué pasa si yo intento sin haber iniciado sesión, intento ingresar a la URL página usuario no autenticado? Entonces, como pueden ver, la información que está dentro de la página usuario está protegida, y es exclusiva para los usuarios que ya nos hayan dejado sus datos, que ya estén registrados. Entonces, como les dije inicialmente, el ejemplo completo con los 4 scripts o los 4 archivos utilizados en esta demostración lo pueden descargar en la parte inferior de este video o de este artículo, y que espero les haya gustado y lo puedan aprovechar y utilizar en sus aplicaciones personales.